Gracias por continuar con nosotros. Señores, los jóvenes empresarios en su asociación, agrupados en ANGE, tiraron el grito al cielo por el tema de la reforma fiscal que el gobierno le tiró al pueblo dominicano. Y ahí tenemos la noticia en sintonía con elpueblo.com. Los jóvenes empresarios dicen que sí, que hay que buscar ingresos al Estado, pero que no se puede maltratar las iniciativas a los emprendedores, a los empresarios. No se debe, que el gobierno tiene que saber cómo identificar cuáles son las fuentes de mayores ingresos para el gobierno, porque castigando a empresarios y emprendedores no puede echar para adelante un país. Así que los jóvenes empresarios manifestaron hace unos días, ahí está, ¿verdad? Ellos están pidiéndole al Congreso que se frenen. Miren, legisladores, pónganse un freno, porque los legisladores del PRM en un día te están aprobando reformas sin escuchar a nadie. Ustedes saben que uno de los procedimientos en lo jurídico, en los temas de leyes, uno de los procedimientos que le dan legitimidad a una ley, porque los legisladores no tienen un poder infinito. Ellos son contrapesos, sí, pero ese contrapeso también tiene un debido proceso que agotar. Todo el mundo está sometido a un debido proceso. El debido proceso de formar las leyes implica, manda a escuchar a los sectores afectados con esa ley que se está planteando. Entonces dicen los jóvenes empresarios que el Congreso tiene que frenarse. Póngale un freno al Congreso, están diciendo los jóvenes empresarios, porque están aprobando leyes y reformas que perjudican a sectores sin escuchar a esos sectores, sin haber un consenso, sin oír. Usted sabe que uno de los derechos ciudadanos de la Constitución Dominicana es que todo ciudadano tiene derecho a ser oído por las autoridades y a recibir respuesta. ¿Usted no sabía? Pues sí. Búsquese Constitución Dominicana, derecho ciudadano, derecho a ser oído. Usted tiene derecho a ser oído, que las autoridades le escuchen. Sirve hasta de terapia. Oye, eso es lo que hacen los psicólogos, escuchar a la gente. Importantísimo. Y escuchando al pueblo, entonces los legisladores pueden escuchar cosas y pueden entender muchas cosas y mejorar cosas. Pero los legisladores, el Congreso, no está escuchando a nadie. Solamente está sirviendo de sello a lo que le manda el Poder Ejecutivo. En lugar de ser contrapeso del Ejecutivo, el Senado, que son los legisladores, están actuando en contra de su naturaleza, que es ser contrapeso, que es equilibrar el poder de los gobiernos. Estos legisladores no están haciendo eso, solamente están diciendo amén a todo lo que manda el Poder Ejecutivo. Y la Asociación de Jóvenes Empresarios se está quejando. Dice que así no se hace patria. Así no se consigue el bienestar. Le está diciendo, vea la noticia completa, acceda a en sintonía con elpueblo.com y usted va a ver todo lo que le dicen los jóvenes empresarios al gobierno. Y sobre todo a los legisladores, que frenen la velocidad de aprobación de reformas desproporcionadas. Pero no solo de reforma, los préstamos. Usted no ha visto los préstamos desproporcionados como lo están aprobando incluso de noche y días de fiesta no laborables. Van y legislan y aprueban. Entonces, alguien tiene que frenar. El pueblo, los medios de comunicación tienen que frenar ese Congreso que dicen los jóvenes empresarios están aprobando reformas fiscales que perjudican al pueblo, ¿verdad? Sin oír a nadie, sin oír a ninguno de los sectores. ¿Cómo le impactaría? ¿Cómo les perjudicaría? Entonces, eso no es legislar en favor del pueblo. Eso no es representar al pueblo lo que están haciendo los legisladores. Así que ahí está la crítica, la queja formal de los jóvenes empresarios contra el Congreso que está aprobando reformas fiscales y cosas, ¿verdad? Sin escuchar a nadie. Están sordos. Los legisladores solamente aprobando lo que a ellos y al PRM les conviene. Bien, por otro lado, señores, el expresidente de la República, Rafael Alburquerque,
dijo que el gobierno le quiere vender gato por liebre al pueblo dominicano. Dice que esa reforma fiscal, ¿verdad?, es un paquetazo fiscal, que el gobierno dice una cosa, pero que otra. Entonces, eso dijo Rafael Alburquerque, ¿verdad? Un hombre con experiencia, un hombre que no es de ahora, ha pasado varios gobiernos, muchísima experiencia, fue vicepresidente de la República varias veces, experto en derecho laboral y un alto funcionario del partido Fuerza del Pueblo. Y dice que ese paquetazo, el ex vicepresidente acusa al gobierno de pretender trasladar a la población el costo de sus excesos y sus malas decisiones, dijo Rafael Alburquerque. Rafael Alburquerque señaló que, por ejemplo, en el 2004, Leonel Fernández, cuando asumió el poder, tuvo que ejecutar reformas fiscales. ¿Pero por qué? ¿Ustedes no se acuerdan del hoyo de Baninter que dejó el PRM en el 2004? ¿Ustedes se acuerdan? El desfalco de Baninter, que todavía lo estamos pagando. Eso fue en el gobierno de Hipólito Mejía. Entonces, explica Rafael Alburquerque que cuando Leonel fue el presidente en el 2004, sí, él hizo una reforma. ¿Pero para qué? Para tapar un hoyo del gobierno de Hipólito, el caso de Baninter. Entonces, dice Rafael Alburquerque que en el 2004, cuando Leonel asumió, recibió un país sumido en una profunda crisis económica y financiera como consecuencia de la quiebra bancaria de Baninter. ¿Ustedes se acuerdan? Sólido como Baninter. ¿Ustedes se acuerdan de ese anuncio? Y Baninter quebrando. Situación que provocó una expansión monetaria descontrolada, una fuerte devaluación del peso y pérdida de reservas internacionales y una inflación superior al 40%. Eso fue en el gobierno de Hipólito, ¿se acuerdan? Que usted iba al supermercado decían la casa del terror cuando el gobierno de Hipólito. ¿Se acuerda de eso usted? Bueno, pues si usted es joven y no se acuerda, pregúntele a los mayores. Miren, en el 2002 al 2004, el gobierno del PRM con Hipólito a la cabeza, a los supermercados decían la casa del terror. Los vendedores y todos los que suplíamos negocios grandes, teníamos que ir 2 y 3 veces al día a las tiendas a cambiar los precios, nos estábamos volviendo locos. Todo el que importaba, usted importaba un precio y después aquí el dólar subía, usted tenía que buscar más dinero para usted pagar esa tarjeta. Y entonces usted ya le había puesto un precio a su mercancía, pero entonces perdía porque el dólar subía. Era un desastre. Y la quiebra de Baninter en el gobierno de Hipólito, pues cuando sale Hipólito del poder, que el pueblo lo saca y vota por Leonel, Leonel encuentra esta situación de este desfalco de Baninter. Usted ve como el desfalco de Senasa, algo más o menos así. Entonces, el desfalco de Baninter, un banco del país, quebró. Entonces, el gobierno tuvo que asumir para garantizar, ¿verdad?, el dinero a los ahorrantes y que internacionalmente el país no fuera castigado, el país no perdiera reputación, en fin. Bueno, un rico de este país fue preso por eso. Todo eso está ahí, que no se olvide, porque hay mucha gente que quiere olvidar rápido la historia. No seamos tan rápidos en olvidar la historia. Es bueno recordarla. Entonces, Leonel sí hizo una reforma fiscal en el 2004, cuando recibe el gobierno quebrado de manos de Hipólito Mejía. Dice, eso lo dice Rafael Alburquerque. Así que él dice que en este contexto la reforma fiscal no fue un acto demagógico, ni una simple decisión recaudatoria, fue una medida extraordinaria que tomó Leonel, ¿verdad?, para evitar el colapso económico y recuperar la estabilidad macroeconómica del país. Pero ahora, en este gobierno, no se puede sostener al mismo tiempo que la economía dominicana es inmune a la crisis internacional y a la vez alegar que el aumento de los precios de los hidrocarburos obliga a imponer nuevos impuestos a la población. Entonces, esa es la crítica de Alburquerque, de que estamos hablando de Alburquerque, ¿verdad? La crítica de Alburquerque de que este gobierno dice que el país está muy bien, que somos inmunes a la crisis internacional, pero por otro lado le tira una reforma fiscal, un paquetazo fiscal diciendo que hay que imponer nuevos impuestos
para poder garantizar el bienestar y la estabilidad en el país. Entonces, ahí hay una incongruencia y eso trae mucha confusión en la población. Eso hace mucho daño. Por otro lado, Leonel Fernández, el expresidente de la República, le está pidiendo al gobierno que tiene que bajar la gasolina. ¿Por qué? Dice Leonel, porque el petróleo está ahora ha bajado. Y entonces Leonel dice, pues, pero si ustedes decían que tenían que tomar ciertas medidas y el país tenía que hacer sacrificios porque el petróleo estaba caro, pero ya el petróleo está bajando, bajen la gasolina, le está pidiendo Leonel al gobierno de Luis Abinader. Y dice Leonel, en esa noticia que está en sintonía con elpueblo.com, dice Leonel dijo, le reclamó al gobierno del PRM una reducción en el precio de los combustibles al considerar que ya no existen las condiciones que justificaron los aumentos aplicados meses atrás, debido a que el petróleo ha retornado a los niveles previstos en el presupuesto general del Estado. Fernández explicó que el gobierno justificó la presentación de nuevas medidas tributarias, alegando el impacto del aumento del petróleo provocado por la crisis en Medio Oriente. Y apoyándose en la crisis de Medio Oriente, el shock petrolero que se produjo, el petróleo llegó a cotizarse a $104 el barril, dice Leonel. El gobierno había proyectado en el presupuesto de este año que el petróleo estaría en entre 65 y $70 el barril. Llegó a 104 y obviamente tuvo que subsidiar, indicó. Según las propias explicaciones oficiales, el subsidio destinado a los combustibles consumió entre enero y julio los recursos que habían sido presupuestados para todo el año, razón por la que la administración procuró nuevos ingresos. Sin embargo, aquí viene el pero, ¿verdad? El presidente de la Fuerza del Pueblo señaló que las circunstancias han cambiado de manera significativa. Dijo Leonel que de $104 el barril, hoy está en $70 el barril, como ellos lo habían previsto. Y la gente se pregunta, dice Leonel, si cuando el petróleo subió, la gasolina aumentó 18%. ¿Por qué si el petróleo está bajando, el gobierno no baja la gasolina? Y esa debe ser nuestra consigna, que el gobierno baje la gasolina porque el petróleo ha bajado de precio, dijo Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo. Por otro lado, señores, miren, viajar va a salir más caro. Tenemos una noticia de la revista Mercado, donde ahí, miren, la reforma fiscal que el gobierno le tiró al pueblo dominicano. Miren la consecuencia, el impacto. Bueno, están en sintonía con el pueblo. No, tenemos una captura de imagen, ¿verdad? Sí, tenemos una captura de imagen sobre esta noticia para compartirla con los amigos. Dice esa noticia que el incremento puede parecer pequeño de manera individual, pero que el sector turístico se podría afectar por encarecer los viajes. Usted sabe que cada dominicano cuando sale del país, ya sea por aire o por mar, por agua, en barco o en avión, tiene que pagar un impuesto de salida, ¿verdad? Un impuesto. Entonces, eso ha aumentado. Dice que esto afecta a la competitividad. Ustedes saben que el gobierno puso una reforma fiscal y está castigando ahora los boletos aéreos. Entonces, dice que los efectos de esa reforma fiscal que tiró el gobierno al pueblo dominicano podría tener los efectos siguientes: mayor costo de los boletos aéreos, menor atractivo frente a destinos competidores, incremento de los gastos para la diáspora dominicana y posible impacto en segmentos sensibles al precio. Para que ustedes tengan una idea de lo que representa esta reforma fiscal en cuanto a encarecer los viajes de las personas, los boletos aéreos, la Dirección General de Impuestos Internos mostró que el impuesto de salida de pasajeros y la tarjeta de turismo generaron al país 15.357 millones en los primeros 11 meses del año 2025. Para que ustedes vean el impacto de esto
Y al aumentar más ese impuesto, ya usted sabe cuánto más va a recibir el gobierno, pero está castigando a un sector sensible que es el turismo. Porque si cada vez que las personas vayan a salir del país, van a ser castigados en sus pasajes aéreos y en el impuesto de la salida, pues entonces muchas personas no van a querer viajar, porque eso se le va a encarecer mucho, se le va a salir de su presupuesto el costo de los viajes. Así que así es como andan las cosas, los efectos, el impacto de esta reforma fiscal en contra del bienestar de los dominicanos. Vamos a una pausa y retornamos.